y bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y TUC. En el programa de hoy tendremos la oportunidad de ver el cortometraje titulado Seres de Niebla, del colectivo Lemoj, una producción de Verónica Salcachot, Teresa Jiménez y Yanire Mukene, en el que nos adentraremos a conocer la historia de vida y la lucha de la activista y defensora de los derechos humanos LGTBIQ+, en Guatemala, Galilea Bracho. Con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan Soy activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres trans en Guatemala, travestis, transgéneros y transexuales desde el año 2005. Empecé a trabajar para empoderarme y conocer de mis derechos, ya que en Guatemala pues las mujeres trans no tenemos acceso a los servicios básicos o a los derechos básicos como es la educación, el trabajo, la salud y la justicia. Ejerciendo el trabajo sexual me vi en la necesidad de empoderarme, conocer de mis derechos para poder también apoyar a otras compañeras trans que desconocían de sus derechos y que muchas veces no tenemos voces para poder exigirle al Estado y evidenciarle al Estado las violaciones de derechos humanos a las cuales somos sujetas por no contar con leyes que nos protejan, con marcos legales o políticas públicas de inclusión social que nos beneficien como comunidad. En el año 2011 se fundó la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala con el objetivo de defender y promover los derechos humanos de las mujeres trans, y es así que empezamos a fortalecernos, a hacer talleres de formación y capacitación en los diferentes departamentos de Guatemala donde nuestra organización tiene presencia, y pues actualmente trabajamos en diferentes mesas de toma de decisiones para que las mujeres trans estemos incluidas en las agendas políticas de Guatemala. Bueno, si retrocedemos el tiempo a 15 años atrás, pues las mujeres trans no teníamos visibilidad ni participación política en las mesas de toma de decisiones. Pero después de 15 años puedo decir que habemos mujeres trans empoderadas, trabajando y participando activamente en las diferentes mesas de toma de decisiones, como es la estrategia de salud para personas trans, como lo es la política pública para personas LGBT, y actualmente el borrador que se ha trabajado, que es la Ley de Identidad de Género, de la mano de la diputada Sandra Morán, y que tuvo un dictamen desfavorable de parte de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República de Guatemala. Independientemente de todos estos procesos que se han dado históricamente, las mujeres trans seguimos trabajando para conseguir una verdadera inclusión social de las mujeres trans en Guatemala. Aquí quiero compartirles un poquito mi antiguo DPI con mi nombre masculino, con el cual nunca me identifiqué, que más sin embargo podía tener la imagen femenina, pero no mi nombre adecuado a mi identidad de género. Pues fue en el año 2015 que este sueño se hizo realidad, pues ya cuento con mi DPI acorde a mi identidad de género como Grecia Galilea, pero también la fotografía. Creo que este es un avance que en el país hay y que somos un ejemplo a seguir, porque somos el primer país en Centroamérica que está haciendo este proceso, y que Guatemala es el único país que la ley permite que nos podamos cambiar el nombre. Deben de entender que independientemente de la orientación sexual o la identidad de género del ser humano, todas las personas que podamos ser de esta comunidad somos seres humanos que sentimos, que percibimos, que lloramos y que no estamos locas ni locos como la sociedad muchas veces nos ha hecho creer a la misma sociedad.
Las personas no elegimos ser quienes somos, ¿verdad? Sino que nacemos con este sentir, con este sentimiento, que lo que hacemos es expresarlo muchas veces y evidenciarlo, porque es de la forma que nos sentimos cómodas y cómodos. Y pues también es importante informar de que un sexo no nos hace más ni nos hace menos ante esta sociedad. Defendemos la vida, los ríos, los lagos, los bosques, la luna, la noche. Y así como defendemos la tierra, defendemos los cuerpos de las mujeres. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza. Nuestros invitados son Isabel Mesina. Ella es socióloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y antropóloga visual en grado de maestría por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Es docente en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad Da Vinci, donde imparte cursos de antropología del arte e investigación. Es investigadora independiente en temas de representaciones sociales y epistemologías emergentes. Es ganadora de una de las becas de Eberto Torres Rivas sobre migración y movilidad humana de Claxo en 2019 con la investigación Ser en el Camino, historias de vida de la población LGBTQ+ en Guatemala en condición de movilidad humana. Nuestro siguiente invitado es Julio Hernández Ochoa. Él es antropólogo egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su tema de interés de investigación ha sido la homosexualidad masculina en Guatemala y en el aspecto laboral se ha desempeñado en el ámbito de los museos y en la actualidad trabaja en educación y vinculación comunitaria. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos de nuevo con un programa más de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. En esta ocasión, tocando uno de esos temas que siempre se han evitado en las conversaciones, que se han evitado en las discusiones públicas, en las instituciones, etc. De hecho, la sociedad guatemalteca ha sido durante largo tiempo disciplinada, sometida a la obediencia, según patrones rígidos que se han impuesto desde las leyes, desde la religión, la escuela, la familia, y que dictan esas normas que todos debiéramos seguir. Y cuando hay alguien que rompe esos esquemas, que reta esos modelos, esos cánones de conducta, se ven como anomalías, entonces son sujetos de escarnio, son sujetos de represión, de acoso, de exclusión. Entonces, esto es el caso de la diversidad sexual, que es el tema que aborda la película que hemos visto. Y para hacer una ampliación y una interpretación más profunda de lo planteado en la película, hemos invitado a dos investigadores que han tocado ese tema y lo han estudiado. Se trata de Isabel Mesina y de Julio Hernández. Así es que, bienvenida, Isabel. Gracias, Edgar, por invitarme a este programa. Y bienvenido, Julio. Muchas gracias por invitarme, Edgar. Bueno, invitarnos. Pues quisiéramos conversar entonces en torno al tema de la película, a lo planteado por Galilea en este pequeño corto, que es corto, pero que deja mucho, ¿no? Es decir, que es un corto que debiera ser conocido, que debiera ser
más divulgado y pues puesto a la disposición del sistema educativo nacional. Pues estos temas no pueden seguir ocultándose, no se puede estar negando realidades que en Guatemala existen. Así es que pues quisiera que comenzáramos con Isabel acerca de su investigación sobre la temática y que nos contara cuál ha sido su abordaje sobre este tema. Isabel, por favor. Gracias, Edgar. Bueno, yo propuse esta investigación en el marco, digamos, de la beca de Alberto Torres Riva, ¿verdad? Con el tema, digamos, central de la movilidad humana. Y pues planteé justamente, digamos, historias de vida de población LGBTIQ en Guatemala. Y a través, digamos, de las historias de vida poder analizar las diferentes experiencias de movilidad, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, más allá de los hechos propios que existen, digamos, en la biografía de cada persona, esos sentidos, ¿verdad?, que van significando las acciones que las personas asumen, ¿verdad?, en la búsqueda de un lugar seguro de permanencia. Uno de los supuestos, digamos, es que no podemos entender la movilidad sin la permanencia. Y la permanencia, digamos, es ese lugar donde las personas se sientan libres de ser y de existir, ¿verdad? Entonces, la apuesta fue por un abordaje que justamente ahondara en las experiencias humanas y también indagara en los motivos, ¿verdad? Explorara las decisiones personales, pero también las expectativas de vida de cada una de estas personas y también, digamos, las posibilidades reales que cada persona fue teniendo como a lo largo de su historia, ¿verdad? Y bueno, digamos, la población de la diversidad sexual es uno de los grupos más vulnerados socialmente y en una región tan conservadora como Centroamérica, ser de la comunidad LGBTIQ+, realmente implica enfrentarse a una situación de violencia constante, ¿verdad? Desde la estigmatización, rechazos, discriminación, hasta crímenes de odio. Este sector de la población realmente se encuentra vulnerada en sus derechos humanos fundamentales. Y estas vulneraciones, ¿verdad?, constituyen realmente limitantes para que las personas se agencien de su pleno desarrollo, ¿verdad?, de sus capacidades de ser y de hacer. Y bueno, digamos, es explorar la vida de las personas, también es toparse con todos esos entramados sociales que intervienen, ¿no?, en la definición de la propia identidad y en las luchas también, digamos, personales, cuando desde pequeños, digamos, nos están diciendo que no está bien ser como somos, ¿verdad? Porque realmente, digamos, desde todos los sectores del Estado hay una vulneración hacia la identidad de género y hacia la orientación sexual diversa no heteronormada. Y también, digamos, esta desprotección en muchos casos inicia justamente desde el núcleo familiar. Y también, digamos, desde el sistema educativo, digamos, se vuelve a evidenciar, ¿verdad? Y así, digamos, diferentes esferas como el sistema de salud, ¿verdad?, el sistema de justicia, incluso el mundo laboral, realmente los accesos para este sector de la población son limitados y hay una obstaculización en el pleno ejercicio de ciudadanía formal. Entonces, yo en esta investigación lo que traté, digamos, era intersectar el concepto, digamos, de ciudadanía sexual con las experiencias de movilidad humana, ¿verdad? Y bueno, digamos, planteo como recorridos a lo largo de la vida de estas personas desde un primer momento que es la fase de huida, ¿verdad? La fase de huida que es una realidad muy común, o sea, fue una realidad muy común en las 4 historias de vida de las personas con las que yo trabajé,
Y es también una realidad muy común para muchos y muchas, ¿verdad? Porque, digamos, hay una necesidad de salir de una condición de violencia en búsqueda de seguridad, de libertad, ¿verdad? Y en ese camino, digamos, en estas experiencias de movilidad, que además son diversas y son constantes y son cambiantes a lo largo de la vida de las personas, se van resolviendo muchas necesidades materiales, pero también necesidades emocionales, ¿verdad? En un camino que cada vez más los lleva a afirmar su propia identidad social, pero también su propia identidad política. Y eso, digamos, es bien importante. Entonces, realmente esta investigación está planteada en ese movimiento, digamos, de reconocimiento, pero también de agenciamiento político, ¿verdad? Digamos, por el momento lo dejaría ahí para poder profundizar quizás más adelante. Sí, gracias Isabel, sí, una introducción interesante para comenzar este conversatorio. Y ahora, en el caso de Julio Hernández, es antropólogo y desde su tesis de licenciatura, él ha abordado esta temática de tal manera que quisiéramos que Julio nos presentara sus primeras observaciones sobre esta situación que estamos ahora discutiendo, ¿sí? Julio, por favor. Gracias, Edgar. Justamente mi tesis habla sobre el proceso de conformación de las identidades gays en Guatemala. Trabajé nada más la identidad gay masculina por la amplitud de la diversidad sexual. Y me parece muy importante retomar unas palabras que se dice en el corto, que dice que comenzó a empoderarse y a conocer sobre este tema por la necesidad que tenía de que en Guatemala no había como una certeza jurídica sobre su condición de mujer trans. Y me parece eso importante o interesante de mencionar, es porque al hacer mi tesis sobre la conformación de la identidad gay en Guatemala me di cuenta de que había como un vacío histórico en los procesos que va de lo personal a la colectivización como sujeto político, ¿no? Y también hay un proceso como de olvido, por decirlo de esta forma, en cuanto a la diversidad sexual, olvido o invisibilización, no sé cómo llamarlo de verdad. Entonces, yo analizo, lo primero que quería analizar es la conformación de la identidad gay de los 70 al año 2000, y me topo con que no hay un proceso de análisis histórico, por lo que regreso bastante tiempo en la temporalidad hasta analizar la existencia de algunos vocablos en idiomas originarios para referirse a personas que no encajaban dentro de la heterosexualidad. Y dividí mi análisis en el análisis histórico, en un análisis espacial y temporal, y en el análisis organizacional, que es donde profundicé, por decirlo de esta forma, en las formas en que la diversidad sexual se va convirtiendo como sujetos políticos, en la búsqueda de acceso a la salud como primer punto, por decirlo de esta forma, cuando emerge o surge como el problema del VIH y el SIDA en los años 80. Y no profundicé mucho en cuanto a, por la temporalidad, no profundicé mucho como en aspectos políticos sobre la guerra en Guatemala, pero sí hay un apartado en donde analizo cómo es que el Estado, aunque en Guatemala nunca fue penado por la ley ser homosexual como en otros países, como por ejemplo en Sudáfrica, en países como Belice, que todavía hasta hace muy poco se despenalizó. Entonces, ahí podemos encontrar cómo el Estado regula, la sociedad regula, y actualmente mi propuesta de investigación es cómo es que
imaginarios o cómo estas construcciones sociales vienen y cooptan, por decirlo de esta forma, los derechos o el acceso a ciertos derechos de la diversidad sexual. Ya, bueno, sí, efectivamente, bueno, ustedes son muy jóvenes y no están en la obligación de saberlo, pero déjenme contarles que en los años 70, cuando el movimiento hippie tenía repercusiones aquí en Guatemala, y los jóvenes de ese entonces comenzábamos a dejarnos crecer el cabello, había una política sistemática de represión, se capturaba a la gente y se le cortaba el pelo porque se decía que eran maricas, que eran desviados sexuales, etcétera. Es decir, la represión ha venido desde muchísimo tiempo. Y a veces cuando hablamos de violencia, hablamos solo de violencia política, pero hay muchísimos tipos de violencia, ¿no? Y yo creo que a ella se refería ya Isabel, pero profundicemos un poco más en estos tipos de violencia que afectan a las personas que son diferentes y que tienen derecho a ser diferentes. Isabel, por favor. Pues en mi investigación, uno de los elementos que ha sido común en estas 4 historias de vida es realmente el daño que causa vivir en un sistema, ¿verdad?, forjado bajo el modelo social patriarcal. Y que construye, pero también, digamos, avala una institucionalidad sumamente violenta, ¿verdad? Porque desde niñas vivimos sometidas a un sistema de opresión heteronormativa y realmente, digamos, no tenemos conciencia de ello hasta que sentimos o percibimos el daño que nos causa, ¿verdad? Y como mencionaba, digamos, la familia y la escuela, que deberían de ser, pues son en realidad, digamos, esas instituciones básicas para la socialización de los individuos, ¿verdad? Resultan siendo desde el inicio las más violentas en la imposición de modelos patriarcales y heteronormativos. Y estos núcleos que deberían de ser de cuidado, de acompañamiento, de formación de las personas, son estos primeros espacios de rechazo y que además, digamos, por ser cotidianos, nos obligan a normalizar todos esos silencios, esos miedos, esas agresiones que terminan volviéndose estas opresiones internalizadas por las personas, ¿verdad? Y las violencias, digamos, se nombran desde diferentes formas, ¿no? Desde diferentes percepciones. La culpa, ¿verdad? El elemento, digamos, religioso que está presente además en sociedades tan conservadoras como las centroamericanas. La culpa y la religión se vuelven como uno de estos recursos a través de los cuales el sistema patriarcal establece como este orden moral, este orden cultural, político, ¿verdad? Que es la heteronormatividad. Y esta condena religiosa, digamos, está presente en la esfera familiar muchas veces, pero también en la esfera comunitaria, ¿verdad? Entonces, desde pequeños, digamos, se carga con la culpa de ser diferentes. Y esta culpa de ser diferentes hace que muchas veces, digamos, tengamos que soportar con cuestiones de acoso, perdón, ¿verdad? Y bueno, digamos, entre la moralidad religiosa, por ejemplo, ¿verdad? Y estos mecanismos de castigo para esta diversidad, ¿verdad? Que se manifiestan en hostigamientos, en lo que ahora, digamos, se llama bullying, ¿verdad? Hasta llegar a niveles de violencia física, incluso, digamos, violencia sexual, ¿verdad? Todas manifestaciones, digamos, de odio social ante la diversidad, porque se amenaza, digamos, el orden social, ¿verdad? Primario, y digamos, estos discursos, ¿no? de homofobia, de lesbofobia, de transfobia, para eso, ¿no? Castigar
¿verdad? Quién está actuando de una manera incorrecta de acuerdo a la norma, ¿no? De acuerdo a lo establecido. Y en sociedades, digamos, tan conservadoras, el orden social se fundamenta realmente en el rechazo a la diversidad en todas sus formas, ¿verdad? No solamente hacia la diversidad sexual, sino también hacia la diversidad cultural, lingüística, étnica. Y estas formas, digamos, en este caso que estamos hablando de diversidad sexual, la homofobia, lesbofobia y transfobia cumplen un poco estas funciones de oprimir a las personas, ¿verdad? Para que no escapen de este orden heteronormativo. Y el daño, digamos, físico, emocional y simbólico es extremo, ¿verdad? Y realmente, digamos, no dimensionamos el impacto que tiene, no solamente en el goce de los derechos, sino realmente en el bienestar integral de la persona, ¿verdad? Entonces, esos, digamos, han sido como elementos comunes en las 4 historias de vida, pero que también aparecen en las historias de vida, digamos, que al margen, ¿no? De las personas que acompañan y que van como generando comunidad en la vida, digamos, de estas 4 personas. Entonces, son elementos realmente muy comunes para la vida de muchas personas de la diversidad sexual en el país, y no solamente en Guatemala, ¿verdad? Sí, bueno, estamos hablando de la violencia contra las personas de la diversidad sexual. Julio, no sé si quiere agregar algo más a ese respecto. Pues sí, secundo lo que dice Isabel, que justamente hay violencias que se internalizan y también hay violencias que se viven y violencias sutiles. Por ejemplo, con las violencias que se viven sutilmente dentro de las familias, cuando se invisibiliza, por ejemplo, la diversidad sexual de uno de los hijos o las hijas, en donde te aceptamos, pero si no hablamos del tema está mucho mejor. Entonces, esos también son otros tipos de violencia que invisibilizan la diversidad sexual. Y es una cuestión de cuando no se nombra, no existe. Entonces, también eso es como importante reconocer también. Y sí, yo quiero referirme a ese aspecto que planteaba Isabel respecto a la escuela. La escuela, lamentablemente, es una máquina de uniformización, ¿no? Y a mí por eso me gusta tanto esta canción de Otro ladrillo en la pared de Pink Floyd, que ha sido utilizado mucho para denunciar esa fábrica de sujetos uniformes, de hacer objetos de los sujetos. Y la escuela, y si nos ponemos en la situación de aula, los profesores no hacen diferencia ni cultural, ni religiosa, ni de edad, ni de pensamiento, ni de diversidad sexual, sino sencillamente tratan a los alumnos uniformes, de manera pareja, sin hacer ninguna distinción de las capacidades, de los intereses, de absolutamente nada. Y esto está muy ligado con la represión, porque no es solo que los traten uniformemente, sino que además la escuela no enseña a desarrollar un pensamiento crítico, no enseña interculturalidad, por ejemplo, a respetar las diferencias, sino enseña a seguir órdenes. Y entonces, sí, me parece fundamental. Y cómo en la familia, pues se siguen esos mismos patrones, ¿no? Es decir, si la escuela no forma a estos que van a ser los ciudadanos y luego van a ser los padres, pues el ciclo se va a seguir reproduciendo, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos un factor muy importante. No podemos, por supuesto, echarle la culpa a los maestros, porque los maestros están formados también de esa misma forma
represiva y uniformizadora que estamos hablando, ¿no? ¿Qué opinan de ello? Yo tal vez me quisiera referir justamente a uno de los elementos que me parece importante, digamos, rescatar, y es la capacidad que tenemos para imaginarnos algo diferente, ¿no? La imaginación es un ejercicio crítico que nos enfrenta a nuestra realidad y nos abre como la posibilidad de que otra realidad pueda existir. Y además, digamos, este ejercicio imaginativo es un acto político, ¿no? Es un acto político porque es el primer espacio de subversión de nuestra propia realidad. Y también, digamos, es uno de los motores que nos permite como agenciarnos de las capacidades que nosotros tenemos para ser, digamos, algo diferente, ¿no? Y esta dimensión, digamos, futura de imaginarnos en un espacio mejor, de imaginarnos, sí, en un lugar mejor, con mejores condiciones, haciendo otra cosa, digamos, es bien importante para eso, recuperar, digamos, mi propia dimensión, aceptarme como soy, ¿verdad? Y empezar a transformar mi realidad a partir de lo que tengo, pero también a partir de lo que yo puedo lograr, ¿verdad? Una de las experiencias, digamos, en las historias de vida ha sido, y creo que también es algo que menciona Galilea en el cortometraje, ¿verdad? Yo trabajé con 2 mujeres trans que pertenecen además, digamos, a una organización para la defensa, digamos, de los derechos de las mujeres trans, y ha sido eso, ¿no? Ha sido entender que ellas también podían organizarse, que ellas también podían resolver sus propios problemas, pero que ellas también podían plantear proyectos para su propia comunidad, ¿verdad? Para sus propias hermanas, ¿no? Para su propia familia social, porque ese era como un término que recurría frecuentemente, ¿no? Y entonces, digamos, el derecho a la educación, que muchas veces es uno de los primeros derechos que viene truncado, porque por toda la situación de violencia y acoso las personas se ven obligadas a dejar los propios estudios, y eso limita muchísimo, digamos, las capacidades o las posibilidades más bien que las personas puedan tener en conseguir condiciones dignas para el trabajo, ¿no? Es una comunidad, digamos, es una realidad muy común que personas, mujeres trans especialmente, digamos, tengan que dedicar al trabajo sexual porque es la única manera que tienen para percibir, ¿verdad?, dineros e ingresos que les permitan subsanar, digamos, lo básico. Y salir de eso, ¿verdad? Eso es una de las experiencias, digamos, que tanto Stacy como Adriana, que son estas mujeres con las que yo he trabajado y que me compartieron su vida, pues relatan como un paso súper importante, ¿no?, en su vida, regresar a la universidad, ¿verdad? Terminar, digamos, sus estudios, regresar a la universidad, construirse como mujeres profesionales, digamos, escoger un ámbito de acción y reconocerse a sí mismas en eso, ¿no? Creo que es, digamos, algo súper importante y tal vez para las personas que tenemos los privilegios, digamos, de nunca habernos cuestionado ese paso, no lo valoramos como algo importante, ¿verdad? Pero eso, ese ejercicio imaginativo de vernos en otras condiciones es lo que nos permite también ese agenciamiento político. Bueno, Isabel ha introducido un tema que sí me gustaría retomar, porque se trata de ver cómo dentro de la cultura hegemónica, de esta cultura represiva, de esta sociedad conservadora, hay resquicios en donde se pueden plantear las disidencias, en donde se pueden plantear las diferencias. Pero vamos a ir a un corte para identificación del canal y ya volvemos con nuestro programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología.
Bienvenidas y bienvenidos amigos por estar en sintonía con nosotros con nuestro programa del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, que se transmite a través de TV USAC, la televisión alternativa. Estamos conversando con Isabel Mesina y con Julio Hernández sobre temas de la diversidad sexual a propósito de la película que hemos visto, del cortometraje que hemos visto realizado por un colectivo de cineastas mujeres. Julio, quisiéramos conversar un poco sobre estas características de la homogeneización de la sociedad a través de los medios de comunicación social, porque estas formas de uniformizar a la gente nos llevan a pensar que solo debe existir una forma de conducta, una forma de comportamiento que es el que hay que respetar, y que si alguien se sale de la norma, pues debe ser reprimido, debe ser sujeto de sanción, por lo menos moral, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre este tema, que ha sido uno de los temas que usted ha abordado en sus investigaciones. Julio, por favor. Gracias, Edgar. Sí, es importante mencionar esta cuestión de las representaciones en los medios de comunicación porque es uno de los lugares en donde me encontré que se reproducía como las ideas que se tienen y se tenían sobre la homosexualidad. La homosexualidad se ha visto como un pecado, como ya lo mencionó usted. Posteriormente, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, comienza a verse como una enfermedad cuando se coloca dentro del listado de enfermedades mentales. Ya posteriormente hay como un cambio en el discurso, pero es interesante ver cómo en los periódicos y en las noticias que salen a lo largo del siglo XX en Guatemala, se mantiene como la dualidad entre pecado y enfermedad. Por ejemplo, la primera noticia que yo tuve acceso fue en Prensa Libre en los años 50, cuando se capturan a un grupo de chavos y chavas trans, me imagino, por la descripción de la noticia, en una fiesta, en un hotel. Entonces te presentan la noticia como unos desviados son capturados en una fiesta. Entonces el uso de la palabra desviados es recurrente en la prensa guatemalteca hasta mediados de los años 70, cuando por ejemplo, se da la elección de Carla Yanina para reina, no recuerdo el título nobiliario que le pusieron, pero como era una representante de la homosexualidad en Guatemala, y la noticia la cubrieron un montón. Entonces, en los periódicos salía entre la palabra desviado y mujercitos, que es una palabra que estaba muy de moda también en América Latina para referirse a los hombres homosexuales, y se presenta... siempre se habla desde una perspectiva en donde se sataniza la diversidad sexual. También olvidé mencionar una película que estuvo prohibida medianamente en Guatemala, aunque la lavaron también en algunos aspectos en los años 50, que habla sobre un joven homosexual en Alemania, que valga decir que es una producción del régimen conservador alemán, y en Guatemala la alaban y la critican a la vez porque se dice de que están promocionando, por decir de esta forma, estos modos de vida que no tienen que ser aceptados, y por otro lado la alaban diciendo de que es una realidad latente que hay que estar atentos porque es, como por decirlo de esta forma, están importando a Guatemala este tipo de actitudes que no deberían ser permitidas.
también encontré cómo es que los medios de comunicación se engarzan con el Estado. No sé si recordarán que en los 90s se planteaba una reestructuración de los espacios públicos en la capital y las noticias comenzaron a salir como los baños del Parque Concordia son una cuna de drogadictos, de delincuentes y homosexuales. Entonces se pone en esa misma tónica, ¿no? Si sos homosexual, si sos marica, entonces tenés que ser drogadicto, tenés que ser delincuente, y también no se te permite el uso de los espacios públicos. Entonces, analizar estas fuentes como una forma de información de cómo es que se ha construido la realidad y las políticas públicas en Guatemala nos permiten analizar por qué en Guatemala existen propuestas de ley como, por ejemplo, la 5272, por qué en Guatemala no se avaló la propuesta de ley sobre identidad de género, en la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República. Entonces, cómo se construye el otro y cómo se construye esta visión de la otrerización dentro de la población y se desciudadaniza, por decirlo de esta forma, porque si se es parte de este tipo de colectivos, entonces ya no se puede hacer uso de los espacios públicos, por ejemplo. No sé, esa sería mi intervención. No sé si tienen algún comentario o algo así. Sí, sí, es muy sintomático que de la trilogía de Jairo Bustamante, Ixcanul, Temblores y La Llorona, de las dos que se habla generalmente es de la primera y la tercera. Y sin embargo, Temblores, que aborda el tema de la diversidad sexual, es como ignorada, ¿no? Y ha sucedido también con esta película del baile de los 41, que se está transmitiendo ahora por streaming, respecto a lo que aconteció en México en el tiempo de Porfirio Díaz, que se mira más bien como una cuestión de morbo, ¿no? No se analiza más allá de eso. No es porque hay apertura, sino sencillamente es la cuestión del morbo lo que moviliza. Y sí, efectivamente, cuando uno ve la prensa de Guatemala y los telenoticieros, lo que vemos es una Guatemala uniforme, homogénea. Aquí no hay diversidad de ninguna naturaleza, ¿no? Es decir, la interculturalidad está inexistente. Las diversas formas de diversidad que existen, culturales, etarias y todo, eso no está presente, ¿no? Y además de eso, tenemos también una corriente totalmente conservadora que ha tratado de legislar en contra de estos movimientos, ¿no? Es decir, han llegado propuestas de ley, las sectas religiosas consideran toda diferencia como algo diabólico, en fin. Isabel, en este caso, ¿cómo ves esas reacciones de conservadurismo en nuestra sociedad? Bueno, extremadamente preocupantes, ¿verdad? Digamos, tampoco es algo que nos sorprenda, dado el andamiento político de este país en los últimos años. Y tal vez regresando a algo que mencionaba Julio, que me parece importante, ¿no? Esa cuestión de desciudadanizar a la diferencia. Claro, digamos, no hay, el Estado como se convierte en el primer espacio, digamos, o ente vulnerador de los derechos de la diversidad,
lo que hace, digamos, es negar la existencia de estas personas como pertenecientes a esta comunidad política, ¿no? Porque no se admite diversidad, no se admite, digamos, diferencia, ¿no? Y para volver, digamos, a asumir su propia condición de ciudadanos, de sujetos políticos, hay que crear una comunidad política, ¿verdad? Porque sin esa comunidad política no hay vínculos, ¿verdad?, sobre los cuales se sustenten los sentidos del actuar político de las personas. Y esto, digamos, me parece muy importante de entender cómo el Estado realmente no representa, digamos, a la mayoría de los ciudadanos que vivimos en este país, ¿verdad? Y donde también, además, la dimensión de ciudadanía va mucho más allá de la nacionalidad, ¿verdad? Y para, digamos, personas de la diversidad sexual son al final ciudadanías e identidades transfronterizas, ¿no? Que se reconocen como comunidad a partir de la propia identidad de género u orientación sexual, más no se reconocen, digamos, en un país en donde son negados e invisibilizados constantemente. Y bueno, digamos, la respuesta del Estado es esa, ¿no? Es castigar, es amenazar, es amedrentar todo lo que se desvincule de este discurso hegemónico, ¿verdad? Sobre el cual se sustenta, digamos, el modelo, digamos, patriarcal colonial y que tenemos, digamos, de Estado, ¿no? Algo que me llamó la atención y que le escuché a Julio en algún momento es en relación a la familia, a cómo se percibe dentro de la familia cuando algún miembro se sale de la conducta apropiada que se supone que se debe tener. Y él decía algo que me llamó mucho la atención: si no se habla del problema, es que el problema no existe. Julio, quisiera ampliarnos sobre esto, por favor. Sí, pues eso forma parte como de esta cuestión de las violencias simbólicas, por decirlo de esta forma, y es justamente la forma de invisibilizar y quitar ¿cómo se dice? Eh, quitar como el peso que en realidad se tiene cuando se es diverso, eh, y dotando a la heterosexualidad o a la heteronormalidad como de la única forma de la que se puede ser. Por ejemplo, en las familias, conozco casos que en las familias que son de una religiosidad muy intrínseca, que son, por ejemplo, de la rama de las iglesias evangélicas, en donde se propone de que, también inclusive en la Iglesia Católica, puedo mencionar algunas corrientes de la Iglesia Católica, pero se pueden ofender, donde se dice que la homosexualidad es en realidad ¿cómo se dice esto? Que es una prueba que se le pone a esta persona para que pueda ser un mejor cristiano. Y si no se acepta esto como una prueba, entonces es mejor no hablar de eso y es mejor que los demás no se enteren, porque en realidad si se enteran, ese es el problema, ¿no? En el ámbito privado podés acostarte con quien quieras, pero ya en el ámbito público tenés que guardar los valores de la familia. Y eso pasa, por ejemplo, en mi caso personal, eh, yo nunca he dicho que soy marica así abiertamente porque no veo la necesidad de decirles, porque en realidad mis familiares heterosexuales no les dijeron, yo soy heterosexual, acéptenme. Entonces ha sido una práctica constante en donde yo me he permitido a mí mismo mostrarme desde mi diversidad sexual, pero hay personas de mi familia que no nombran esa homosexualidad que yo soy portador, por ejemplo. Y es esta cuestión en donde si no se habla del tema, es menos incómodo para ellos, no para mí, porque yo ya me asumí como diverso.
Entonces es como jugar esta idea de que si no lo menciono no existe y si no, no es un problema. No sé si respondo su pregunta, Edgar. Sí, cómo no. Sí, es porque es importante abordar cómo dentro de la familia se tienen que tocar estos temas, ¿no? Es decir, y no sencillamente ignorarlos. Eh, pero ahora sí, regresemos a algo que ya había comenzado a plantear Isabel, y es esa posibilidad de romper esos esquemas férreos, esas leyes escritas en piedra de la sociedad, y cómo romper esas culturas hegemónicas, esas concepciones del mundo que se nos marcan, ese patriarcalismo, ese colonialismo que todavía vivimos y que hacía mención. García Canclín dice, mire, como los satisfactores sociales, el consumo no llega a toda la población, ahí hay un resquicio para romper la hegemonía, para plantear alternativas diferentes y para plantear disidencias y diferencias. Entonces, refirámonos ahora a esa situación que nos plantea una posibilidad más optimista de la que hemos venido planteando. Sí, quisiéramos retomar ese tema, por favor. Isabel. Sí, algo, digamos, que me ha gustado muchísimo en esta experiencia de investigación en particular y que ha sido nombrada por varias de las personas con las que tuve el honor de trabajar, ¿verdad? Y que me compartieran, me confiaran sus historias, ha sido ese primer paso, digamos, de sanar, ¿verdad? De sanar, digamos, todas estas heridas emocionales, todas estas violencias simbólicas, ¿no? De las cuales durante toda su vida se cargaron, y entender, digamos, que también el acercarse o recuperar el amor propio por quién soy, por cómo soy, ¿verdad? Es también una experiencia de movilidad, ¿verdad? Y además, digamos, de los procesos de movilidad que transitan espacios físicos, la movilidad como, pues sí, transitar, digamos, y sobrepasar fronteras de todo tipo de naturaleza, ¿verdad? Y son procesos, digamos, de resiliencia, ¿verdad? A partir de los cuales se hacen evidentes y se nombran esas violencias, pero también, digamos, se van justo como forjando esas capacidades para enfrentar y derrotar todo aquello que en algún momento me hizo daño, ¿verdad? Y creo yo, digamos, que el valor de tener, digamos, estos cortometrajes, de tener investigación o de hablar sobre estos temas, pues es justo, digamos, el primer paso de nombrar de que existe un problema, ¿verdad? Pero también nombrar las formas de resistencia, de respuesta y de recuperación, digamos, de una integridad del agenciamiento político, ¿verdad? Entonces, digamos, me parece como súper importante que tal vez, digamos, el horizonte político no es el mismo para todas las personas de la diversidad sexual, evidentemente, ¿verdad? Pero que sí, digamos, hay muchos espacios de toma de decisiones, ¿verdad? O de visibilización de la problemática que pasan, digamos, desde organizaciones sociales, pero también, por ejemplo, por el mundo artístico, ¿verdad? Y desde los cuales se plantean discursos realmente desestabilizadores de ese orden y donde se encuentran, digamos, espacios para forjar, digamos, nuevas libertades, pero que también convocan a comunidad. Y, digamos, a partir de eso sí se construye un espacio que es incluyente, digamos, y donde también el marco de los derechos se resignifica en las propias vivencias, ¿verdad? Porque, digamos, no solamente somos
sujetos o nos reconocemos como sujetos cuando tenemos conciencia de nuestros derechos, ¿verdad? Digamos, algo que me ha enseñado eso es que aprendemos a nombrar nuestros derechos cuando nos reconocemos en una situación de bienestar y podemos entender, digamos, la diferencia entre lo que me hizo daño y, digamos, y ahora que estoy bien, ¿verdad? Y bueno, digamos, y eso nos permite establecer, digamos, ese cuestionamiento, ¿verdad? Pero también esa apropiación del mismo concepto de ser y de existir, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Y además, digamos, en un país, ser y existir en el mundo en la forma que soy, ¿verdad? Y saber que eso está bien. Gracias. Julio. Perfecto. Sí, retomando lo que dice Isabel, existen varios espacios de apertura entre esos como medios de comunicación internacionales. Hay muchísimas más fuentes de información a las que se puede uno abocar para obtener información para construir el propio autoconocimiento. Me parece importante mencionar en este punto como la creación de nuevos horizontes, el mencionar que si hay organizaciones, por decirlo de esta forma, agruparse, crear como espacios de comunidad en donde nos sentimos cómodos y donde sentimos que somos partes de estos grupos porque nos une nuestras creencias, nuestros gustos, nuestra orientación sexual, estas cuestiones, crean espacios que puedo mencionar varios. Por ejemplo, está Visibles, está Odelka, que Odelka es Organización de Locas, Odelka es Organización de Locas Centroamericanas y del Caribe. Y también hay otros espacios de organización que no solamente son de diversidad sexual, como por ejemplo está Ishimunik, que es una organización de jóvenes mayas. Entonces, el organizarnos o el organizarse nos permite crear espacios de autoconocimiento y de deconstrucción que nos permiten tener nuevos horizontes y búsqueda de nuevos espacios desde lo institucional o no, porque hay muchas organizaciones que no buscan la institucionalización. Entonces, veo que existe una nueva forma de querer organizarnos que se desdibujó durante el conflicto armado por todas esas cuestiones políticas, pero que en la actualidad están resurgiendo, y eso me parece bastante importante de rescatar y mencionar, que no todo es un panorama sombrío, porque hay muchísima gente que ya desde sus propias realidades, porque no todas las realidades atraviesan los cuerpos, ¿no? Entonces, las realidades que atraviesan el cuerpo de las personas está haciendo que se puedan crear nuevos paradigmas del ser indio, del ser marica, del ser hueco, del ser mujer. Entonces, eso es lo que tenía que decir, que es los procesos de autoconocimiento que se han hecho a partir de ciertos procesos de apertura nos permiten tener a pesar de de todo el panorama sombrío que existe en la política pública guatemalteca, podemos tener espacios donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros. Gracias, Julio. Tenemos un minuto para cada uno para sus conclusiones finales sobre el tema que hemos venido conversando. Isabel, por favor. Gracias. Pues yo también retomando lo que decía Julio, me parece importante, digamos, que regresemos a eso, y algo creo que también, a pesar de nuestra realidad y a pesar de la fragmentada y difícil organización que tenemos como sociedad civil, pero hay espacios de encuentro entre todas esas identidades que han sido históricamente marginadas, y eso me parece súper esperanzador también, ¿no? Hay encuentro y hay también una sensación de acuerparnos entre mujeres, entre juventudes, entre pueblos originarios, entre población de la diversidad sexual, y de acompañarnos
en la construcción, digamos, de un modelo diferente, ¿verdad? Y que es atravesado, digamos, por todas estas críticas desde los feminismos, desde las epistemologías queer, desde los discursos decoloniales y muchísimas cosas que aún se están gestando justamente en esos diálogos. Gracias, Isabel. Y ahora, Julio, por favor, tus palabras finales. Bueno, sobre todo agradecer el espacio para el diálogo y sí, bueno, exhortar a que tengamos, si bien apertura a la otredad o a los otros de los que no somos parte, también crear estos puentes que nos permitan crear un mundo para donde quepamos todos, dirían los zapatistas, ¿no? Entonces, agradecer nada más el espacio. Pues muchas gracias a ambos, porque sí, estas últimas palabras de Julio es algo muy significativo. Tenemos que construir una sociedad donde quepamos todos con nuestras diferencias, con nuestros diferentes intereses, con nuestros diferentes derechos. Y es algo que es importante recalcarlo ahora que estamos en vísperas de un bicentenario de algo que en la Universidad de San Carlos hemos denominado como la nación inconclusa, porque nunca se terminó de construir una nación que incluyera a todos. Entonces, muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias a la audiencia que sigue el programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología, y esperamos seguir contando con su anuencia para seguir compartiendo con investigadores, con científicos sociales y con personas versadas en los temas que tratamos. Así es que hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su sintonía. Como bien lo dijo Galilea Bracho, es importante recordar de que todos somos seres humanos y que cada uno de nosotros tiene derecho a ser libre y feliz, sin que la identidad de género sea un limitante para ello. Por ello, es importante reconocer la lucha de las mujeres trans en Guatemala y buscar vivir en un mundo más igualitario y justo para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de Guatemala. Hasta la próxima.